Buen día, compañeros y compañeras, en el encuentro regional mesoamericano de formadores y de formadoras de movimientos populares. Reciban un fraternal abrazo desde Colombia, desde Bogotá. Yo soy Carlos Ramírez, soy parte del Movimiento Social y Político Congreso de los Pueblos, movimiento que articula diversas expresiones de lucha del territorio colombiano. También tenemos presencia en otros países, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en la región Europa. Y desde ahí le venimos apostando todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía en la construcción de poder popular, ejercicios, expresiones que nos lleven a la vida digna. Y en ese mismo sentido creemos que la paz, más que el silenciamiento de los fusiles, más que la negociación con insurgencia o con otra, que son sin duda alguna muy importantes, son precisamente la posibilidad de construir participación protagónica, de construir vida en términos integrales, y a eso le apostamos como movimiento. También la unidad es un elemento estratégico para nosotros, está en nuestra genética, y hacemos parte de un escenario continental llamado Movimientos Sociales hacia el Alba, que sin duda alguna muchos de ustedes conocerán. Esa articulación tiene dentro de su forma organizativa algunos frentes de lucha y de trabajo. Uno de esos es el de formación política. Desde ahí venimos también trabajando, apostándole, articulando con una cantidad de procesos muy ricos del continente. Y de forma ya particular como movimiento, venimos este año con fuerza construyendo también nuestro proceso nacional de formación, un sistema, una escuela nacional que nos permita construir, esa propuesta de formación. En este momento, a las preguntas provocadoras que nos compartían para pensar, para reflexionar, en principio, respondería desde esa experiencia, desde el proceso de formación de ALBA y el concreto de Congreso de los Pueblos que venimos desarrollando, como les decía, durante este año. Hay algunas preguntas que es más de contexto de la situación de conflicto del movimiento, de la correlación de fuerzas popular y en confrontación con el modelo de explotación, que Hernán, el compañero de Venezuela, sin duda alguna habrá profundizado un poco más que yo. Sin duda alguna sí hacer énfasis en que creemos que hay términos, conceptos que son fundamentales traer, como el tema del capitalismo, el tema del imperialismo, el reconocimiento de que estamos en una fase imperialista y que ante ese avance imperialista, los últimos años que se expresa en pérdidas de gobiernos que con sus matices consideramos que son aliados o eran favorables al pueblo, la persecución, la represión, avance imperialista y capitalista que se exprese en todo el desmadre y el desastre ecológico, ambiental, de la vida en su conjunto. Sin duda alguna creemos que estamos en una correlación de fuerzas que no es favorable para el movimiento popular, si se quiere hasta de reflujo de mucho del avance popular, y ante eso nos reta o nos retamos como movimientos populares para avanzar en esa confrontación, en esa disputa, a escenarios que no sean, por supuesto, no solamente de resistencia, sino también de ofensiva popular. Tomando eso como una introducción muy general, una de las primeras preguntas es, ¿qué rol juega la formación política en este contexto y para el desarrollo del movimiento popular? Desde ahí y desde la experiencia que hemos tenido, queríamos traer algunos elementos fundamentales. Y esa pregunta nos hace pensar inicialmente es ¿qué formación tenemos? ¿Para qué la formación de la que estamos hablando y de qué formación es la que estamos hablando en estos espacios? Un primer elemento fundamental es que la formación se marca dentro de la disputa ideológica, el campo ideológico que es atravesado por todo el tema cultural, por todo el tema también artístico, ideológico, de las ideas, de las concepciones de qué mundo es el que estamos construyendo, y que en ese sentido, por supuesto, la derecha nos sigue avanzando, nos sigue dominando. Decía Bolívar hace más de 200 años que nos dominan más por las ideas, o nos siguen dominando más por las ideas que por las armas y por la violencia, y eso sigue siendo vigente. Entonces, la formación se enmarca dentro de esa disputa ideológica. Necesitamos una formación, e insistimos en las reflexiones, en las discusiones, para la acción política, una formación que no sea para sí misma o en sí misma, sino precisamente para la acción política transformadora, y eso es fundamental. Nos formamos como movimiento con una vocación de poder para la transformación del modelo y para la construcción de otro modelo posible, de un modelo de vida digna, como decía anteriormente. Necesitamos una formación para el apasionamiento también, que nos apasione. Estamos a veces muy empeñados en la discusión de ideas, de conceptos, y nos falta llenarnos mucho más de piel, llenarnos también de elementos que nos reconstruyan y nos reencuentren con la pasión y también con la emotividad precisamente de ese proyecto, de esa apuesta de vida que estamos construyendo.
Necesitamos una formación que nos indigne, que en su argumentación, que en su darnos cuenta de lo que está pasando y de las causas de los conflictos que tenemos, nos permita también indignarnos y movilizarnos. Una formación que nos lleve precisamente a la movilización. Y hablamos de 3 elementos en la formación, en el para qué la formación, que consideramos claves. 1, la formación debe permitirnos fortalecer al interno de nuestros movimientos, las bases, las dirigencias, los liderazgos. Necesitamos una formación que nos fortalezca, que nos cualifique como movimientos. Necesitamos una formación también que nos permita articularnos con otros sectores del movimiento popular, tanto del país como del continente y del mundo. Y necesitamos una formación también que nos permita dialogar con las mayorías que en este momento, sin duda alguna, no se identifican con nuestro proyecto popular, que sin duda alguna están siendo víctimas del capitalismo, que están siendo afectadas por el capitalismo, pero necesitamos una formación que también nos permita encontrarnos con las mayorías. Hablando de esa formación, ¿de qué formación estamos hablando? Creemos que debe ser una formación también que nos nutra de herramientas, una formación que nos dé herramientas teórico y prácticas, que nos permita dotarnos, nutrirnos del cómo hacer para hacer. Hablamos también de una formación que debe ser lo más parecida a nuestra apuesta a nuestro proyecto político. Creemos que nuestras prácticas en términos integrales, nuestra reflexión en términos integrales, debe acercarse al proyecto de vida que tenemos. Otra pregunta motivadora, provocadora que nos hacían era qué condiciones y nuevos enfoques planteamos en el espacio de formación o para poder desarrollar una formación política desde nuestros movimientos. Yo no sé si podría hablar de nuevos enfoques. Nuestro ejercicio se ha centrado mucho más en reconocer y en reconstruir mucho de lo que venimos haciendo. Entonces, tal vez de nuevos enfoques no hablaré, pero sí un poco más de las condiciones que necesitamos para poder desarrollar la formación política. Ahí invitaría a pensar, desde la reflexión que hemos venido haciendo, en 7 elementos fundamentales. 1, la necesidad de reconocernos, de encontrarnos, de saber que el otro, que la otra existe. Si no sabemos con qué procesos contamos, con qué ejercicios de poder popular contamos, pues va a ser muy difícil construir diálogos y ejercicios de unidad y de transformación y de lucha. Desde ahí la necesidad de construir eso, un reconocimiento del otro y de la otra, y entrar en diálogo entre las diferentes experiencias de formación, entre los diferentes escenarios de lucha, y poder identificar luchas comunes, problemáticas comunes y, por supuesto, apuestas y construcciones comunes. Un segundo elemento, ha sido muy importante para nosotros y para nosotras discutir el enfoque, desde dónde estamos paradas, desde dónde nos posicionamos para leer la realidad, para transformar la realidad y, por supuesto, para construir un proceso de formación. Ahí hemos identificado elementos que nos son comunes. Uno de esos, fundamental, pasa por la educación popular y liberadora. Otro elemento que hemos venido también rescatando y reivindicando es, por supuesto, el marxismo, el materialismo histórico, el método dialéctico. Hemos venido hablando de la historicidad como un elemento fundamental en nuestro análisis, en nuestro estudio, en nuestra formación. Hablamos del pensamiento nuestro americano, del pensamiento descolonizador. En el caso de Colombia reivindicamos fuertemente al compañero Falsborda, maestro Falsborda, que junto a Camilo Torres construyó toda una teoría vinculada a la acción participativa, que muy probablemente también conocerán. Es decir, ahí encontramos nuestros elementos, si se quiere, fundamentales de posicionamiento y que, por supuesto, nos ponen de frente en una lucha anticapitalista, antiimperialista, y hacemos un énfasis que en este momento creemos que es fundamental, en una lucha antipatriarcal, en una lucha que nos impulse la construcción de feminismos, la construcción de luchas, como insisto, antipatriarcal, que es tal vez la más antigua, una de las más antiguas formas de dominación y una de las formas de dominación que más hemos descuidado al interior de nuestros movimientos y que por consiguiente reproducimos más en nuestros movimientos. Hablamos un tercer elemento, la necesidad de hacer una lectura de contexto, una lectura de momento político. Obviamente creemos que la formación responde a los contextos de lucha, a los contextos reales en los que estamos viviendo, y ese contexto, ese análisis, que no es algo tan sencillo de hacer, también necesitamos herramientas del cómo hacerlo, del cómo leer la realidad. Desde la experiencia que hemos venido asumiendo, hemos identificado escenarios estratégicos de lucha, escenarios, el económico, político, ideológico, el militar, todo el tema de formación, del patriarcado, también lo venimos analizando,
y en una lectura con 3 elementos fundamentales. Una es una caracterización del capitalismo, otro es cómo se desarrolla la disputa entre el modelo capitalista y el modelo socialista o el campo popular. Y otro elemento de análisis es cuál es nuestra propuesta, cuáles son nuestras apuestas, que además es un elemento fundamental porque muchas veces somos mucho más, nos acercamos mucho más a leer al enemigo, pero nos cuesta identificar cuál es nuestra propuesta. Somos antipatriarcales, bueno, pero ¿qué somos? Somos anticapitalistas, pero bueno, ¿qué somos? ¿Cuál es nuestra apuesta en el modelo económico? ¿Cuál es nuestra propuesta en el tema de defensa, en el tema de las relaciones? Y desde ahí también no solamente apostarle a nuestro proyecto como una perspectiva, sino también en qué venimos haciendo, qué experiencias tenemos ya de por sí y qué desarrollos tienen nuestras apuestas en los diferentes territorios. Creemos que esa lectura de contexto y esa mirada tiene que estar profundamente territorializada, anclada al territorio. En el territorio se vincula la integralidad de la política y un reto que tenemos, que nos cuesta un poco, pero que asumimos también como parte de la apuesta, y es que debemos mirar de forma integral la realidad. Lo económico no es aislado de lo militar no es aislado de lo ideológico, es decir, es parte de una lectura integral y ese es parte de los retos que venimos asumiendo. No fragmentar la lectura, por supuesto, para no fragmentar la lucha. Un quinto elemento es cómo nos formamos. Además de insistir en la importancia de espacios también intelectuales, de la cátedra, espacios tal vez más formales como foros, como seminarios, hemos venido reflexionando mucho la necesidad de retomar con fuerza el tema de lo cultural, de lo artístico, como escenarios también de formación y de transformación. Y reencontrarnos, como decía hace un rato, con los sentidos, con las percepciones, que además la derecha lo maneja muchísimo y por ahí nos siguen dominando. La necesidad de encontrarnos con una hermana, si se quiere, siamesa de la educación, que es la formación. Desde ahí encontramos no solamente nuevas, sino también que nos reencontramos con formas de hacer formación, que es fundamental. Y junto a todo eso, creemos que es necesario dinámicas vivenciales. Repito, sin descuidar lo teórico, sin descuidar los espacios, si quiere, formales, de sentarnos a pensar, debemos también meterle mucha fuerza al tema vivencial. Hacíamos ejercicio en el que nos pensamos, bueno, ¿qué nos permitió sumarnos a la militancia? Y la mayoría de experiencias, por no decir todas, más que alguien que se encontró con un texto que fue revelador o un concepto que fue revelador, nos juntamos a la lucha por vivencias, porque nos sentimos, porque nos encontramos con familia, porque nos encontramos con comunidad, que nos hizo conmovernos, que nos hizo sensibilizarnos. Eso tenemos que recuperarlo y retomarlo como una dimensión fundamental de la formación. Un sexto elemento que creemos que es fundamental en la formación para la transformación, para la lucha popular, es precisamente identificar sujetas estratégicas en la lucha. Ahí identificamos 4 que creemos que son entre la diversidad, y sin duda alguna todas son importantes. Identificamos 4 sujetas que son estratégicos en este momento. Una es la lucha de las mujeres. Creemos que eso yo diría que es el pilar en este momento de la posibilidad de transformación, de resistencia y de construcción de otra vida posible. Otros son las juventudes. La mayoría de la población en nuestro continente y el mundo es joven, es el sector poblacional que más está sufriendo los embates del capitalismo. Otros son los trabajadores, trabajadoras, y los nuevos sujetos del trabajo también que ocurre. En nuestro país, como en todo el continente, el tema del trabajo informal cobra cada vez más fuerza. La mayoría de la población no está sindicalizada, entonces eso nos abre también escenarios de cuáles son los sujetos y las sujetas trabajadoras hoy en nuestro contexto de lucha. Y por supuesto, también en el caso nuestro se abre un tema que también nos es relativamente nuevo, y es todo el tema urbano, los territorios urbanos, el sujeto urbano, y que desde ahí reconocemos que necesitamos trabajar mucho más con fuerza eso. Y un séptimo elemento, y es bueno, cómo nos organizamos para la formación y especialmente con qué recursos. Estamos discutiendo con fuerza, no encontramos todavía las claves de cómo asumir gente que se dedique a esta tarea. Creemos que la formación, para desarrollarse con condiciones como algo estratégico, necesita gente dedicada a este esfuerzo. Necesitamos niveles de especialización también en el tema de formación y por supuesto recursos. Nos encontramos todo el tiempo con dilemas como la posibilidad de hacer un encuentro pero no tenemos pasajes, la posibilidad de hacer eventos o hacer dinámicas de formación,
para lo que necesitamos esfuerzos también humanos, especializados y recursos también materiales económicos para eso. Hemos tenido experiencias muy interesantes donde un movimiento popular de sus diferentes ejercicios productivos, empresas, fincas, producción agropecuaria, destinan recursos para la formación, pero también tenemos una dependencia muy grande a las agencias de cooperación, en algunos casos a los gobiernos aliados que nos pueden financiar. Necesitamos desarrollar un músculo que nos permita tener autonomía en la formación. Eso lo tenemos como un déficit, no sabemos todavía cómo asumirlo y se convierte en un reto fundamental. Para fortalecer la formación como algo estratégico, necesitamos, repito, gente, especialización, formarnos en eso también, y necesitamos recursos materiales. Y eso nos salta a la tercera pregunta, y es, bueno, ¿cómo poder posicionar la formación como algo estratégico en nuestros movimientos? Eso nos plantea primero una disputa al interior también de nuestros movimientos. Asumimos que todo el tema de la pelea, de la batalla de las ideas, de la disputa ideológica, cuesta mucho dentro de nuestros movimientos posicionarnos. Es mucho más fácil, aunque está puesto en nuestros discursos, es difícil a veces para nuestros movimientos destinar gente, recursos para el espacio de formación. Entonces, eso nos plantea un reto al interior de nuestros movimientos. Primero, evidenciar lo estratégico que es para la ideología dominante todo este escenario de disputa de ideas. Así que necesitamos, repito, posicionar ese debate, esa conciencia al interior de nuestros movimientos. Ahí hablamos, en primera instancia, en lo que hemos venido haciendo, de unos, bueno, algunos hablarían de unos dolientes, nosotros hablamos de unos gozantes de la formación, que tenemos, bueno, nuestra primera responsabilidad de posicionar ese debate. Y el primer proceso arranca con algo que ya mencionaba anteriormente, y de la necesidad de encontrarnos, de abrir espacio de encuentro, de discusión, e ir generando dentro de nuestro movimiento esa discusión, ese develar lo estratégico de la formación ideológica, e ir posicionando la necesidad de meterle con fuerza como algo estratégico, como bien saben ustedes, al tema de la formación. Repito, no solamente la formación como algo suelto, aislado, sino vinculado a todo el escenario ideológico de lucha. Bueno, para no extendernos mucho más, esas son algunas reflexiones que queríamos compartir. Repito nuevamente desde este territorio de construcción, un fuerte abrazo, compañeros y compañeras, esperando que el espacio de encuentro, bueno, sea no solamente fructífero y que podamos seguirnos encontrando en la lucha.